Acá en la economía internacional, uno de los aspectos fundamentales tiene que ver con lo que se llama el comercio internacional. ¿Por qué? Porque sencillamente ningún país en el mundo, este es el mundo. Por ejemplo, el Perú no es un país autárquico, es decir, un país que solamente produce y consume internamente. Ningún país en el mundo, hoy, ¿no es cierto?, tiene esa característica. Los países ahora tienen relaciones económicas internacionales, es decir, que ellos necesitan comprar a otros países, ¿no es cierto?, proveer a otros, le van a proveer, por ejemplo, de maquinaria, le van a proveer de capitales, le van a proveer de instrumentos que el Perú no tiene, ¿no? Y el Perú, digamos, importa, pero también exporta, porque si no exportara no podría pagar, porque si no exporta no tienes tu divisa, si no tienes divisa no puedes pagar lo que importas. Entonces es un mecanismo de doble vía. Entonces nosotros compramos, ¿no? O sea, importamos, pero a su vez nosotros vendemos, es decir, exportamos. Entonces el comercio internacional fundamentalmente se basa en un doble movimiento, ¿no?, que es lo que se llama las exportaciones y las importaciones. Estoy hablando de comercio internacional. Esto de acá se llama balanza comercial. ¿Ya? Balanza comercial, que es distinta a la balanza de pagos. Estos dos indicadores son fundamentales para conocer la economía de un país. Nosotros podemos estar bien en la balanza comercial, como de hecho estamos más o menos bien, estamos un tas con tas, estamos exportando 75.000 millones de dólares al año, que es poco en comparación del comercio mundial, y estamos importando una cantidad similar, ¿no? O sea, estamos tas con tas, exportamos y compramos. En la balanza, estamos mal en la balanza de pagos. ¿Ya? Porque en la balanza de pagos somos deficitarios porque tenemos que pagar intereses de la deuda externa. Tenemos que remitir utilidades al extranjero por todas las operaciones que hacen estas grandes compañías que son dueñas del Perú, las mineras y todas esas cosas. Las utilidades que ellos tienen en sus operaciones no se quedan en el país como sucede en China. Todo lo que hagan los chinos, todo se queda en China. Todo se invierte en China y se invierte también en el mundo. Lo que se hace en el Perú, todo se va al exterior. Se va a China, se va a Estados Unidos, se va a Europa. Entonces, ese es el gran problema del modelo económico que tenemos nosotros. Jamás el Perú se va a poder desarrollar, va a haber pobreza, miseria, mientras sigamos con este modelo, ¿no? Eso está clarísimo, hermanos. Ya lo hemos probado en los últimos 200 años de vida republicana y sería necio, ¿no?, insistir en una cosa que no ha funcionado en 200 años. No va a funcionar. Eso se lo puedo discutir a cualquier economista neoliberal, porque ellos creen, ¿no es cierto?, que abriéndole las puertas a la inversión extranjera, con eso se soluciona todo. Esa es una verdad medias, porque la inversión extranjera, nacional o pública o privada es importante, sí, pero hay que saber, ¿no es cierto?, las condiciones en que se efectúa la recepción de esa inversión. Entonces, sigamos con esta explicación, hermano. Esto es pura economía internacional. Voy a tratar de ser un poco simple para que ustedes más o menos se den cuenta. Entonces, en todo país hay esto, ¿ya? Hay exportaciones, hay importaciones. La diferencia de ellos se llama saldo de balanza comercial. Entre exportaciones e importaciones hay un saldo, hay una diferencia que puede ser positivo o puede ser negativo. Si es positivo, se dice que hay superávit. Si es negativo, se dice que hay déficit. Entonces, ¿cuál es el problema de Estados Unidos? El problema de Estados Unidos es que su balanza comercial es deficitaria. Por ahí empieza el problema de Estados Unidos, que es irresoluble en el mediano y en el largo plazo. Salvo que China desaparezca de la Tierra, salvo que los rusos desaparezcan de la Tierra. Pero como eso es
casi imposible, entonces Estados Unidos en el mediano plazo va a dejar de ser la primera potencia mundial y pasará a tener el triste papel que tiene actualmente el Reino Unido, incluido Inglaterra. Eso es lo que nos dice la ciencia económica, hermanos, de una manera fría, así que no se engañen, porque el mundo se mueve de esa manera. No existe otra explicación. ¿Cuál es el problema del mundo en estos momentos? El problema de la balanza comercial. En el mundo hay tres posibilidades, en cualquier estado, en cualquier país. Primera situación, que la producción de bienes y servicios nacional, ¿no?, sea igual al consumo de bienes y servicios nacional. Cuando hay ese tas con tas, el país tiene cierta estabilidad. No está creciendo mucho, está con un 2 o con un 3% del PIB, pero no tiene problemas mayores. El segundo escenario es cuando la producción de bienes y servicios nacional, o sea, las papas, los pollos, las camisas, los pantalones, los zapatos, todo lo que se produce en el Perú, ¿no es cierto?, sea mayor, ¿no es cierto?, al consumo de los bienes y servicios nacionales. Si la producción es mayor al consumo, esta es una situación de bonanza. Es una situación óptima. Porque acá teníamos un saldo, ¿no es cierto?, que podemos exportar. O sea, nos sobran papas, exportamos. Nos sobran algodón, nos sobra café, exportamos. Entonces, esta es la situación, digo, cuando la producción es superior al consumo. ¿Por qué? Porque las exportaciones nos van a dar divisas. Y las divisas se acumulan. ¿Se acumulan para qué? Para reinvertirlas en el país o para tenerlas como reservas internacionales. Esto es lo mejor para cualquier sociedad. Este es el cuadro que tiene ahorita China. China está en esta situación. Por eso ellos son llamados hoy día la fábrica del mundo. La producción de los chinos en carros, computadoras, alimentos, todo lo que hacen los chinos es mayor a su consumo. La tercera situación es cuando la producción de bienes y servicios nacional es menor al consumo de bienes y servicios nacionales. Esto es China, esto es Estados Unidos. O sea, lo que Estados Unidos produce no es suficiente para su consumo. ¿Ya? Es decir, ¿no es cierto?, que acá ellos tienen que importar más. Los Estados Unidos exportan, sí, pero sus exportaciones son menores a sus importaciones. Las importaciones son mayores. Por decirle la cifra exacta, ¿ya?, para que precisión. Estados Unidos en el 2023, sus exportaciones fueron más o menos aproximadamente 3.150.000. Exportaron esa cantidad. ¿Y cuánto importaron? Importaron más o menos 4.500.000. Entonces, eso significa que 4 es mayor que 3. Tienen un déficit más o menos de 1 trillón. 1 trillón. Ese es el problema que tienen Estados Unidos en estos momentos, por el lado de la balanza comercial. O sea, cada año los norteamericanos exportan 3.200, importan 4.200. Y tienen una diferencia de 1 trillón. ¿A quién le compran ese trillón de diferencia? Se lo compran a los chinos, se lo compran a los japoneses, se lo compran a los alemanes, se lo compran a los ingleses, a los canadienses, a los mexicanos. Porque ellos no pueden producir ese bienes. Entonces, trago con una brutalidad, ¿no es cierto?, que
que es obvio, que es evidente, porque no es economista, él solamente es un empresario inmobiliario, especulador, rentista, que nunca ha creado riqueza, se da cuenta que ese trillón, ¿no?, que pierde cada año es pérdida de riqueza de los norteamericanos. Y que eso, en el mediano plazo, los puede llevar a ellos a la situación de Venezuela. Y se los explico con toda claridad. Boca de cocodrilo. Estas son las importaciones norteamericanas. En ascenso. Acá hay una tendencia, hay una línea de tendencia, decimos los economistas. Acá se produce un punto de ruptura. Entonces, las exportaciones no han crecido al ritmo de las importaciones. Estados Unidos estaría bien, ¿no es cierto?, si que sus exportaciones crecerían casi paralelamente, ¿no?, al crecimiento de las importaciones. Pero eso no ha sucedido. Las exportaciones han caído y por lo tanto acá ustedes ven un hueco, un déficit. Que eso es impagable. Ya, eso es impagable. Y esa es la tumba de los norteamericanos. Porque así como este es el primer hueco que tiene. El segundo hueco, lo voy a hacer por acá. El segundo hueco que tienen los norteamericanos es, esto se llama balanza comercial. Ahora vamos a ver el problema de la deuda pública. Los norteamericanos tienen el problema igualito, ¿no? La misma curva. Esto se llama la deuda pública, que está más o menos en 38 trillones. 38 trillones, que con la ley que acaban de dar el Congreso que acaba de aprobar, más o menos estamos hablando de 40 trillones. Esa es la deuda pública norteamericana. El presupuesto norteamericano, 5 trillones. El PIB de Estados Unidos es 25 trillones. O sea, 25 a 40 tiene acá un hueco de 15 trillones. O sea, lo que produce al año no alcanza, ¿no?, para pagar la deuda pública. Al contrario, la deuda pública cada año crece por los intereses que tienen que pagarle los chinos, a los japoneses y todos aquellos que le han prestado, ¿no?, o que le prestan, que le prestan dinero, porque los norteamericanos, ¿no?, se prestan de los chinos y emiten este bono, ¿no? The United States of America, $100,000, no, $100,000. Este papel vale $100,000. Pero por este papel tiene que pagar intereses de 8 a 10%. Supongamos que sea 10%. Cada año, si fueran 40 trillones la deuda norteamericana, cada año tiene que pagar intereses de 4 trillones. Si fuera 10% la deuda. 4 trillones, hermano. Es una locura de intereses. Entonces, es imposible que los norteamericanos puedan pagar esa deuda. Vendiendo todo su Producto Bruto Interno, vendiendo todas sus empresas que tienen en Estados Unidos, no podrían pagar esa deuda. Entonces, usted mira, ¿y cómo sobreviven Estados Unidos? ¿Cómo juega la bolsa? ¿Cómo las empresas producen? Porque ellos patean la deuda a 20, 30, 40, 50 años. Eso se llama el esquema Fonzi, ¿no es cierto? Donde tú te mantienes porque emites más bonos. Es como lo que hacía CLAE acá en el Perú, acuérdense. Emitían los bonos, entonces con estos bonos te pagan un interés, pero nunca vas a poder pagar el capital. Esa es la tragedia, hermanos, es la tragedia que vemos Yo le voy a contestar, miren, si algo sé, hermano, disculpen ustedes, con todo respeto, no es por algunos hijos dicen que por soberbia, si algo sé, no, es la teoría económica, ¿no? Me ha costado, o sea, escuchen, hermanos, la economía que estudié hace 30 años no me servía. La maestría que llevé en economía no me servía. El doctorado que llevé en economía tampoco me servía ya.
Porque en los últimos 5 últimos años, toda la economía, hermanos, se ha revolucionado. Ya no es la economía que nos enseñaron a nosotros. Por eso que me da mucha pena, ¿no? Las universidades acá en Lima, ¿no? Y en todo el Perú, ¿no? He tenido que volver a estudiar la economía con profesores extranjeros. Y he entendido con toda claridad que ahora se puede hacer modelización con modelos econométricos, con data, hermanos, con series estadísticas, y se puede hacer prognosis sobre supuestos reales, objetivos. El día de hoy, yo te puedo decir al 2030, al 2040, al 2050, bajo ciertas situaciones, y no es que sea brujo, ¿qué es lo que va a pasar con el Perú? Con determinado tipo de cambio, a 3.50, a 3, a 4, a 4.50, a 5 o a 2, con tasa de interés de 4, 5, 10, 15, 20%, con un quantum, ¿no es cierto?, de inversión pública y privada, porque se necesitan las dos inversiones, no hay que ser dogmáticos. Con la creación de tasas de empleo al año y en el quinquenio, con planes de desarrollo en proyectos productivos, no en proyectos improductivos. Como les decía, esos 14.000 millones de soles los estamos perdiendo miserablemente, porque esa plata la hemos podido meter en la sierra, hermano, hacer irrigaciones, reservorios, desarrollar el agro, modernizarlo, tecnificar el agro, hermano, como están haciendo, ahora lo están haciendo hasta en Afganistán, en todas esas zonas de Asia Central, que son como los Andes, es puro cerro pelado donde no hay agua. Ahora, toda esa zona de sierra, de cordilleras, las están irrigando, están perforando túneles, están haciendo irrigaciones. Y tú me dirás, ¿por qué? ¿Por qué los talibanes están haciendo eso? Sencillamente porque ellos no quieren depender ni de los chinos ni de ninguna otra potencia, y tienen terreno de sobra, pero son terrenos áridos, que no tienen agua. Entonces ellos han entendido, ¿no?, que si traen el agua, siembran en esos terrenos áridos, eriazos si quieres, entonces van a poder producir. Y lo primero que van a hacer es producir alimentos para toda su gente. Una vez que terminan de dar de comer a su gente, van a exportar lo que les sobra. Y van a tener dinero, pues, hermanos, de la nada. Así se genera, hermano. ¿Qué cosa ha sido Afganistán? Afganistán ha sido destrozada, bombardeada por los norteamericanos, por los rusos. Yo no soy talibán. No, sencillamente te digo que el Perú tiene, pues, hermanos, inmensas riquezas, ¿no?, que están siendo saqueadas por estos miserables, por esta inepta, incapaz, ¿no?, por los 30 años de gobierno que hemos tenido, hermanos. Fácilmente, hermanos, en un quinquenio podemos superar a los chilenos. Los chilenos más o menos tienen un PIB de 350.000 millones de dólares. Nosotros tenemos 250.000, o sea, nos llevan por 100.000, al igual que Colombia, que está cerca de los 400.000 millones de dólares. Nosotros fácilmente los podemos superar a ellos y nos colocamos en una situación similar a la de México. México está por 1,5 billones. Ahí nos van a tomar en serio. O como Argentina, ¿no?, nos van a tomar en serio. Nuestros problemas, hermanos, no son los problemas estúpidos de censura, de los juicios de vacancia, de las denuncias de estos ladrones que se han llevado los aportes, de Keiko, del tren chatarra que ha traído porque esos son estupideces. Los estadistas vemos el largo plazo, el mediano plazo, vemos grandes proyectos que necesita tu familia. Podemos construir grandes hospitales, hermanos, en menos de 6 meses. En China se construye en 30 días grandes complejos hospitalarios. Complejos habitacionales se construyen, hermanos, en menos de 2 meses. Es que ahí al que roba, al que mete la mano, lo fusila, pues, hermanos. Eso en teoría penal se llama prevención general. Ya todo gerente, todo funcionario público en China sabe lo que le va a esperar si es que mete la mano, pues. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en el Perú, hermanos. Cambiar el sistema jurídico, el sistema judicial, eso es fácil. Pero eso es economía improductiva, eso es economía parasitaria. Lo que yo te estoy hablando es de grandes modelos económicos, diagnosticar por dónde está la posibilidad de crear riqueza en el Perú. Que no lo van a poder hacer estos 43 candidatos, hermanos, que no tienen noción, no tienen la mínima idea del mundo por dónde se está yendo en estos momentos. Porque solamente lo que están pensando es aumentar el número de ministerios, el número de funcionarios, llevar a sus amantes, a sus militantes de partido,
Esa no es la política, hermanos, que nosotros creemos que el Perú debe tener. Es cuestión de liderazgo, de los líderes, hermanos. Porque si tenemos claridad en eso, y yo, hermanos, yo me estoy comprometiendo a educar a todos los muchachos, porque la esperanza está en los muchachos de 15, 16, 18 años. Ahí está, hermanos, la reserva que tenemos nosotros de inteligencia, de gente, de ingenieros, doctores, técnicos, tecnólogos, para poder salvar a nuestro país. Si no, vamos a involucionar, los vamos a educar, capacitar, tecnificar gratuitamente, y eso va a redundar, eso se llama, en economía se llama sinergias, en producir con más productividad, crear riqueza con más, y olvidarnos de todo este problema tan estúpido de los inmigrantes, hermano, de los extorsionadores, todos los días, hermano, en los canales de televisión, asesinatos, muertes en las barberías, en las bodegas. Eso lo acabamos en menos de 6 meses, hermano. Si yo fuera presidente con el equipo que tenemos, hermano, en menos de 6 meses pacificamos el Perú y nos dedicamos a lo que tenemos que hacer, a crear riqueza, empleo, vivienda, salud. Y te estoy diciendo lo que va a pasar en Estados Unidos por no tomar las medidas correctivas del caso. Porque el país, lamentablemente e inexplicablemente, está en manos de un psicópata, ¿no? Y dejar un país grande como es Estados Unidos a una persona que no actúa racionalmente, sino por sus impulsos, por sus emociones subalternas y por sus simpatías y antipatías. Sus exabruptos, ese es un psicópata, narcisista, manipulador. Por ejemplo, le acaba de poner un impuesto de 50% a los brasileños. ¿Por qué, hermano? ¿Para qué? Extorsionando a la Corte Suprema brasileña, al gobierno brasileño, para que dejen en libertad a Bolsonaro, que está procesado por rebelión y lo van a condenar. ¿Qué tiene que hacer un presidente norteamericano con un asunto que es soberanía de los brasileños? Para que vean cómo se mueve la política internacional. Pero al final, hermano, va a perder este sujeto. Ya les he dicho mi pronóstico. O lo matan, hermano, o termina su periodo y chao. Y ellos norteamericanos se van a dar cuenta que escúchenme bien lo que les digo, ¿eh? El 2027, cuando deje el gobierno, el mundo no va a ser el mismo, hermano. Estados Unidos habrá dejado de ser la potencia hegemónica y tendrá 4 grandes países que van a gobernar el mundo. Y tenemos que saber nosotros ubicarnos en ese contexto. ¿Ya? Porque Trump pasará, pero ya habrá dejado, es como un elefante que pasa por una cristalería, hermanos. Ha dejado muertos, heridos, resentimientos, antipatías. El mundo no va a ser el mismo. Estados Unidos llegó a ser potencia mundial porque supuestamente fue el elemento decisorio para que los aliados ingleses, franceses, pudieran derrotar a los nazis. Pero en realidad no fueron ellos, sino fueron los rusos, los soviéticos, en esa época los soviéticos, que fueron los que aportaron su vida a la guerra, el material, fue eso que tomaron Berlín los soviéticos. 25 millones de muertos rusos, porque ahí se produjo la mayor guerra, las mayores operaciones, pero los que capitalizaron todo eso fueron los norteamericanos, ¿no? Y se convirtieron temporalmente en dueños del mundo a partir del año 45. Hasta el año 2020, 19. La pandemia, hermano, fue devastadora. Y ya en 2025, Estados Unidos perdió totalmente la hegemonía en el mundo, económica, política y militar. Cometieron un grave error, ¿no? De no sellar ese frente en Ucrania, de terminar ese problema de Ucrania y terminar el problema de Palestina. Eso es como una herida sangrante, es una hemorragia por la cual los norteamericanos están perdiendo otro billón, 2 billones de dólares, 2 billones de dólares en esa guerra desde que se produjo, hermano. Porque el gobierno de Ucrania no tiene cómo financiar esa guerra. Las bombas, los aviones, misiles, los sueldos de los militares, de los ministros, de la gente en Ucrania es pagada por los norteamericanos y por algunos de la Unión Europea. Las bombas, misiles, todo lo que hacen los judíos en Palestina, en la guerra con Irán y Líbano,
Siria son pagados por norteamericanos. Pregunta, si están invirtiendo 2 trillones de dólares, ¿cuál es su reinversión? ¿Cuál es su producto? ¿Cuál es su utilidad? Hoy, cero. $0. Porque Trump pretendía quedarse con la mitad de Ucrania. Pero los rusos le han dicho ahora que no. Y por eso que se van a romper. Y la única salida que existe actualmente es la salida militar. La salida diplomática parece que se ha agotado en ese frente. Porque Trump se ha puesto del lado de la OTAN, ¿no? Va a volver a provisionar de armas a Ucrania. O sea, es la guerra de los norteamericanos ahora con los rusos, teniendo al medio al títere este de Zelensky. Es la guerra de los alemanes contra los rusos, de los polacos contra los rusos, de los ingleses contra los rusos, de los franceses contra los rusos. O sea, todos se están uniendo en una guerra a la que se están sumando los norteamericanos ahora. ¿Los rusos van a poder resistir? Sí. ¿Ya? Porque la guerra no se va a definir militarmente, eso es aparentemente. La guerra se va a definir económicamente. ¿Qué potencias tienen aire? ¿Qué potencias tienen recursos económicos? ¿Qué potencias tienen gas, petróleo, hierro, cobre, alimentos, tecnología, satélites? Y eso lo tienen los chinos, eso lo tienen los rusos, y ahora lo tienen los sirios, perdón, los iraníes. Ya tienen sus bombas, ya tienen el uranio. Entonces van a esperar que se produzca otra andanada, ¿no? Otro ataque de Israel. Y ahí ustedes van a ver cómo van a responder. Porque son potencias en decadencia, son potencias que están fuera de las tendencias históricas mundiales, hermanos. Entonces, esto es imposible. Estos 40 trillones es imposible que es el capital. Este es el capital. Es imposible que puedan pagar los intereses. Primer hueco, segundo hueco. Tercer hueco. Tercer hueco es la guerra, los costos de la guerra. Igualito. Hoy se calcula 3 trillones. ¿No? ¿Quién paga? Estados Unidos. ¿Contra qué retorno? Retorno cero. Retorno cero. Si estás metiendo 3 millones, el retorno fue alto en la Primera Guerra, ¿no? Porque le hicieron pagar esa parte de la deuda de la guerra a los alemanes. Por eso que Hitler tuvo el pretexto, ¿no es cierto?, para pagar los costos de la guerra. El 25% del presupuesto alemán se destinaba a pagarle a los franceses, a los ingleses, por el Tratado de Versalles. Y el pueblo se moría de hambre en Alemania, pues, y de eso se aprovechó los nazis. Aparece Hitler y encontró el motivo, ¿no?, para convencer a los alemanes, ¿no? Si yo decía, ¿no?, si yo llego a ser canciller gobernante de Alemania, lo primero que voy a hacer es romper ese tratado. Segundo, voy a trabar los negocios de los judíos, ¿no?, que es el negocio financiero. Los judíos son lo peor, decía Hitler. Y no estoy haciendo apología de este asesino, sino sencillamente lo que él señalaba, cómo convence al pueblo. El costo de la guerra. Ese fue el pretexto de los nazis para poder decir al pueblo, ya no vamos a pagar. Costo de la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Cuando le meten las 2 bombas en Hiroshima y Nagasaki a los japoneses y lo hacen rendir, y cuando los soviéticos toman Berlín y muere Hitler, entonces pues el mundo, hermanos, estaba libre, y Estados Unidos se apodera económica y políticamente del mundo y militarmente, y le hace pagar los costos de la guerra a los japoneses, le hace pagar los costos de la guerra a los ingleses, a los alemanes, a los franceses, a través del Tratado de Bretton Woods. Siempre son tratados del Tratado de Versalles, el Tratado de Bretton Woods, donde las economías europeas y la economía japonesa renuncian a su soberanía y le dan el estatus de moneda oficial mundial, de comercio mundial, al dólar. Pero en esta guerra hoy, en la guerra de Ucrania, ¿cuál es el retorno? No hay retorno, hermano.
Ellos pensaban que metían 3 y sacaban 10, pero no, pues, porque ellos pensaban que cortándole a los rusos todos los créditos, asfixiándolos, los rusos iban a poner de rodillas y les quitaban a los rusos parte de su territorio. Esa era la idea, hermano. Entiendan ustedes, no es Ucrania. La idea era desintegrar a los rusos, crear ahí en Rusia, que es el país más grande del mundo, partirlo en 7, 8 pedazos, como hicieron con nosotros acá en América Latina, ¿no? Como hicieron los ingleses, nos partieron en 20 pedazos. Argentina, Ecuador, Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica, México, Panamá, Guatemala, nos partieron así, igualito querían hacer con Rusia. Por eso que Putin dice, ¿no? Esta es una guerra de supervivencia del pueblo ruso, de la nación rusa. Solamente hay 2 posibilidades. O ganamos la guerra y conservamos la integridad de Rusia, o 2, ellos nos ganan y Rusia desaparece del mapa. Es una guerra de salvación nacional, hermano. Así de simple. Es pura geopolítica. Que no te engañen los medios, porque los medios están manejados por los judíos, por los norteamericanos, por la élite norteamericana, judío anglosajona. Entonces, acá no hay retorno. Miren el hueco que tiene. Tiene acá un hueco de 3 millones, acá tiene un hueco de 40 millones con 4 millones al año de intereses. Acá tienen un hueco, el hueco que tienen es 1 trillón cada año por la balanza comercial. Están jodidos. Entonces, ¿cómo vas a revertir esto? Y tienen un cuarto hueco, que es el hueco de la productividad de la tecnología. Ya los chinos nos han superado. Es imposible, hermanos, que los chinos puedan ser alcanzados, que los norteamericanos puedan alcanzar a los chinos. Ahorita los norteamericanos tienen todavía el manejo de tecnología informática, de la inteligencia artificial, pero los chinos ya los han superado. El cuarto hueco está acá, ¿no? Esto es definitivo. Los salarios en Estados Unidos son de $20 la hora. Al día, el jornal sería 20 por 8, serían $160. O sea, un obrero gana $160 al día. Multiplícalo por 4, $160 por 4, 24, 640 soles. Es lo que gana al día un obrero norteamericano en cualquier sueldo promedio. Al mes gana $4.800, sueldo promedio. ¿Contra cuánto? Contra, ¿no es cierto?, $5, $4 en China. ¿No? Sería 32, 4 por 8, $32 el jornal. Y al mes sería $1.000 más o menos en China. $1.000 contra $4.800 por producir el mismo aparato, por producir este mismo aparato. Si lo produzco en Estados Unidos, ¿no es cierto?, tengo que pagar $4.800 al trabajador. Si este aparato lo produzco en China, pago solamente $1.000 al trabajador. Entre 4.800 y $1.000 hay una diferencia de $3.800. $3.800 que se lo llevan sin hacer nada las grandes corporaciones, solamente por tener las fábricas en China. Por eso que Trump ha pedido, amenazado, ¿no es cierto?, a los de Tesla, a los de Microsoft, a Adidas, a todo el mundo, para que regresen las fábricas a Estados Unidos. No van a regresar. Porque si el dueño de Adidas, el dueño de IBM, el dueño de la Ford, regresa a las fábricas a Estados Unidos, va a tener que pagarle ya no $1.000 al obrero. Va a tener que pagarle $4.800 mensuales, y eso significa que sus productos se van a multiplicar en costos más o menos por 4 o por 5 veces va a costar ese producto. Entonces, tiene Estados Unidos la guerra comercial perdida, salvo que desaparezcan a los chinos, ¿no? Vengan los marcianos y lo destruyan y se acabó ahí.
Pero eso no va a suceder, pues, hermano. Tiene 10 huecos. Le estoy explicando 4. Tiene el hueco de los programas sociales. Tiene el hueco de la productividad. La productividad, ¿no es cierto? Estados Unidos es mucho menor que en China. Tiene el problema de la economía parasitaria. En China acumula el Estado y el Estado distribuye y el Estado exporta sus capitales, como todo social imperialismo. Exporta al África, exporta al Perú, a Brasil, por eso que van a hacer el tren. Exporta a Asia, exporta a Europa. Tiene capitales y el capital reclama ser colocado y ganar intereses. Los Estados Unidos ya no tienen eso. Lo que tienen solamente es la imprenta. Pero entre Estados Unidos hay problemas, pues. ¿Cuál es el problema fundamental ahorita? Que están subiendo los precios, está recortando la inflación, ¿no? Y Trump, en su falta de conocimiento, cree que la única salida rápida es bajar los intereses. ¿Para qué? Para aumentar el consumo, para que se aumente la producción. No, esa sería su escapatoria, porque está metiendo 5 trillones de dinero de billete, hermano. Si eso no tiene capacidad de introducción de bienes, va a generar inflación. Va a estar como Venezuela. Entonces presiona, extorsiona, chantajea, golpea al presidente de la Reserva Federal para que baje. Pero el presidente de la Reserva no quiere bajarlo, pues, porque si hace eso se va a desatar una inflación un desmadre allá en Estados Unidos. Y él prefiere mantener los intereses de referencia, que son más o menos del 5%. Trump quiere que lo baje a 2%. Sería crear una catástrofe, hermano. Entonces, conclusión en este asunto. No hay salida, hermanos, para los norteamericanos. Entonces, el dólar se va a depreciar, el dólar se va a devaluar. ¿Y qué hacemos los peruanos? ¿Qué hacemos los peruanos? Ya no es negocio, ¿no es cierto? En Estados Unidos. Estados Unidos poco a poco va a perder su estándar de vida, va a estar en caída, como pasa en Argentina, como pasa en Venezuela. Salvo que se descubra pues, minas de oro, ¿no? Si hubiera en California traer minas de oro, no sé, o en Texas, petróleo, gas, no sé. Esa podría ser una tabla de salvación. Pero así como están las cosas, hermanos, es casi imposible. Como dicen los gringos, impossible.